Bueno, muy buenas tardes, un gusto de poder saludarlos. Hoy tenemos una charla realmente de lujo, tenemos dos expositores que son realmente de los más importantes que seguramente vamos a tener aquí. Les queremos agradecer de entrada. A Enzo lo hemos tenido ya varias veces, es un gran amigo de la casa. Quiero presentarlos. Eh, el doctor Enzo Prunes es especialista en derecho deportivo, por supuesto es abogado y se desempeña en el diseño y en la estructuración de operaciones en el mercado internacional del fútbol. Tiene más de 10 años de experiencia y trabaja en proyectos vinculados al scouting global, ¿m? Y transferencias, modelos de inversión en jugadores, colabora con clubes, es actor del ecosistema tanto en Sudamérica como en Europa y en África y su enfoque integra lo jurídico, lo deportivo, lo estratégico, aportando una mirada moderna sobre cómo se construyen hoy las direcciones deportivas. Así que muchísimas gracias, Enzo. Lo voy presentando a Antonio. Antonio Fernández Marchán es una referencia mundial en todo lo que tiene que ver con el scouting y ha desarrollado su carrera dentro de Europa. Tiene un enorme conocimiento de lo que es nuestro mercado, el mercado latinoamericano, habiendo sido director deportivo del Málaga, del Jerez, director de scouting del Sevilla, ha participado en estructuras donde el scouting, la planificación, la toma de decisiones estratégicas son ejes de funcionamiento del club. Y la experiencia no solo le permite entender el juego, sino también el sistema que hay detrás del rendimiento deportivo. Ha descubierto una cantidad innumerable de jugadores, pero podemos decir que jugadores de talla mundial como Dani Alves e Isco son jugadores que él ha descubierto. Así que es un honor tenerlos, Enzo. Te agradezco mucho, Antonio. Te doy la palabra, Enzo, para que arranquemos. Bueno, muchas gracias Pablo por esa presentación. Un tanto exagerada me parece, pero bueno, No, por son palabras de favor. Al agradecimiento. contrario, al contrario. Nosotros mandamos el Y currículum siempre por el WhatsApp, porque si no estamos media hora hablando de ustedes. Dale nomás. bien, y buenas tardes a todos los que se tomaron un tiempo del día para escucharnos. Hoy vamos a hablar un poco de los diferentes modelos de dirección deportiva. Voy a hacer una breve introducción para luego darle la palabra a Antonio, que es una eminencia, un referente, es un poco mi mentor, así que nada, un placer estar compartiendo esto con ustedes. Hoy en día, hoy por hoy, en Argentina y en toda Latinoamérica se están copiando varios modelos de dirección deportiva, que generalmente la meca ha sido España, sobre todo el Sevilla de los años 2000, y de a poco nos vamos sumergiendo, ¿no?, en diferentes cuestiones que nos van dando. En Argentina, por ejemplo, está la cuestión de las sociedades anónimas deportivas y los clubes, las asociaciones civiles, que es muy difícil, digamos, interactuar con una dirección deportiva. Y dentro de estos esquemas podemos diferenciar tres tipos puntuales. El primero es el presidencialista, que es el que generalmente se ve en Latinoamérica, donde la figura central del presidente es el que toma decisión y quizás tiene al director deportivo como un consejero. Luego el anglosajón, que generalmente, no sé, alguno fanático de la Premier League de los años 2000 me podrá dar algún ejemplo. A mí se me viene Ferguson a la cabeza, hoy en día Unai Emery en el Aston Villa. Es un poco el modelo que replicó Gallardo en River, abarcando la totalidad del fútbol, por ejemplo. Y después está el sistema mixto, que es el que queremos, es el más justo y el más idóneo, donde existen dentro de los clubes diferentes factores que obviamente deben estar unidos y llevando todo para el mismo lado, que hay una, por ejemplo, un consejo, una presidencia donde definen las cuestiones económicas, un entrenador donde va a definir generalmente el perfil de jugador que quiere dentro del esquema táctico que opte, y una dirección deportiva que se va a encargar de el fichaje, de primero del seguimiento, de la búsqueda y luego del fichaje, ¿no? Por todas sus etapas pasará. En raíz de esto, bueno, podemos decir que existen diferentes variables, ¿no? No hay un club igual en todo el mundo, cada uno tiene su idoneidad y en base a eso, por ejemplo, no sé, tenemos cuestiones objetivas que se basan en los datos. Hoy se utiliza mucho el Big Data. Hay ejemplos de multipropiedad, como puede ser Brentford y Midtjylland, donde se basan pura y directamente sobre la eficiencia de los jugadores y los perfiles. Y luego existen otros más híbridos con cuestiones subjetivas.
Lo que yo quiero aclarar acá es que también hay que hacer hincapié en la persona del jugador y no solamente en lo táctico y sus cualidades, que es algo importantísimo, sobre todo para la adaptación y en el club donde nos encontremos de turno, ¿no? Prácticamente. Así que bueno, eso es un poco la intro que quería comentar. No sé si alguno tiene alguna consulta en base a eso, si no, ya le voy a dar la palabra a Antonio Fernández, que bueno, él ya describirá, digamos, los procesos dentro de las transferencias y el seguimiento de jugadores. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Enzo, por la invitación. Para mí es un placer poder estar esta tarde en este foro compartiendo un poco experiencias de lo que ha sido mi trayectoria. Cuando me toca hablar en algún congreso o en algún máster donde estoy como docente, siempre me gusta decir que, bueno, no vengo a dar clases a nadie, puesto que aquí la realidad absoluta, la verdad absoluta no la tiene nadie. Simplemente vengo a compartir experiencias. Esos procesos en los que a mí me ha ido especialmente bien, en otros quizás no tan bien. Evidentemente esto es fútbol y al final 2 más 2 nunca suman 4. Y en definitiva, bueno, voy a pasar a presentaros un poco y hablaros sobre la elaboración y edición de informes técnicos, la importancia que tiene el análisis, ¿no? Voy a ver si puedo compartir pantalla. ¿Estáis viendo la pantalla? Sí, ¿no? Perfecto, Ok. impecable. Bueno, perfecto. Pues nada, voy a ver cómo puede ir pasando. Aquí. Bien, chicos, pues nada, yo, al igual que mis antecesores en la charla, también estudié Derecho y siempre digo que no soy abogado, simplemente que estudié Derecho. La verdad es que el fútbol me permitió no tener que trabajar en ninguna otra cuestión. Llevo 25 años, casi 26 ya dentro del fútbol profesional, con lo cual me dediqué íntegramente toda mi vida laboral al fútbol. Evidentemente, pues con los cursos anteriores, yo empecé como la mayoría de la gente que nos iniciamos en el fútbol como entrenador, primero de fútbol base, luego de equipos ya hasta tercera división en España, hasta que di el paso al Sevilla. Una vez que llego ahí, hago una breve presentación para que podáis entender un poquito el contexto y los diferentes roles que yo he podido desempeñar en distintas instituciones. Yo arranco en el Sevilla en el año 2000 con Monchi. Hay un momento en el que Monchi deja de ser jugador del Sevilla, pasa a ser delegado y posteriormente le proponen ser director deportivo. En ese momento, en el año 2000, la palabra o el cargo o el rol de director deportivo como tal no existía prácticamente. En España en ese momento se utilizaba el término de secretario técnico, que era aquella persona que se encargaba principalmente de la confección de la plantilla, pero arrancó en ese momento la nomenclatura de director deportivo y yo arranco con él como secretario técnico, en este caso como mano derecha o segunda persona dentro de la jerarquía del organigrama técnico, dentro del área de dirección deportiva del Sevilla. Ahí estoy entre el año 2000 y 2006, hasta que terminamos. Bueno, en el año 2000 el Sevilla es el último año que está en segunda división y en 2006 pues tuvimos la suerte de conseguir levantar 5 títulos en 14 meses, 2 copas de la UEFA, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Posteriormente yo del Sevilla con contrato en vigor, siempre me gusta decir esto, porque después igual va a salir el tema para que empecéis entendiéndolo desde el principio. Me voy al Jerez, claro, y aquí es la cuestión, ¿no? Como veremos posteriormente, cómo me voy de una selección española campeona del mundo a un club como el Málaga, que en ese momento también estaba con dificultades. Yo me voy del Sevilla al Jerez principalmente por 2 cuestiones. Primero, porque yo soy natural de Jerez y hincha del Jerez Club Deportivo de toda la vida. Fue el equipo que de alguna manera me despertó la pasión del fútbol, que a través de, bueno, cuando era pequeño a veces me escapaba incluso de clase para poder ir a ver entrenar al equipo profesional y para mí era muy importante poder dirigir al Jerez. Entonces del Sevilla, multicampeón en 2006, me voy al Jerez, ahí sí ocupo el cargo de director deportivo y máximo exponente en el área. De ahí me voy al Valencia. En el Valencia estoy de la temporada de la 2007 a la 2008, ahí está el 2006, una errata, debería ser el 2007-2008. Después del Valencia me voy a la selección española. En la selección española, pues claro, los roles son diferentes, al igual que, o sea, a diferencia de un club, aquí no tienes que firmar a ningún jugador, ni dar bajas, ni prestar, ni que te presten. Aquí simplemente tienes que elegir a aquellos que consideras que están mejor en cada momento, según qué competición tienes entre manos o qué partidos tienes que desarrollar. Y la única condición, más allá de que
el contexto de lo competitivo en sí esté óptimo y pueda venir, es que tenga pasaporte, ¿no? Con lo cual es una función diferente que luego os comentaré la diferencia de roles, que creo que esto es importante porque muchas veces nos preparamos para determinadas cosas en el fútbol y después podemos desempeñar muchas otras cuestiones que yo creo que es importante que abordemos porque de repente todo el mundo la sabe, pero a lo mejor hay alguien que le puede venir bien recordarla. De ahí en la selección, bueno, ya hemos visto que he estado como secretario técnico, como director deportivo, ahora en la selección como informador y analista dentro de un cuerpo técnico encabezado por Vicente del Bosque. De ahí me marcho al Málaga como director deportivo nuevamente. Del Málaga empiezo a trabajar en la institución de la Liga, en dos proyectos principalmente, uno en Arabia Saudí, haciendo el trabajo desde Madrid, y un segundo proyecto en Indonesia, que ahí sí me marcho a vivir a Indonesia. De Indonesia me vuelvo a España para formar parte del staff técnico del Cádiz Club de Fútbol y ya luego del Cádiz vuelvo otra vez al Sevilla para finalmente recalar en donde estoy actualmente, en Talleres de Córdoba como director de scouting por aquello de una experiencia importante. Entonces, como decía, Sevilla 2000-2006, empecé como scout pasando por ser director de fútbol internacional hasta ser secretario técnico mano derecha de Monchi y ahí vienen los títulos que anteriormente hemos mencionado y al mismo tiempo, pues como decía Pablo en la introducción, en la época de director de fútbol internacional tuve la fortuna de cruzarme con jugadores muy importantes que de alguna manera han marcado mi trayectoria, como pueden ser, por poner algún ejemplo, Dani Alves, ¿no? En el año 2003, que juega un sudamericano sub-20 en Uruguay, que yo ya más o menos tenía en el radar, que yo siempre le digo a los alumnos que cuando van a hacer alguna visoría en algún torneo es muy importante el tema de hacer una planificación previa para saber dónde va, porque aquí el factor tiempo es fundamental. Y ahí, por ejemplo, en el 2003 me encuentro con Dani Alves, que a la postre sería uno de los grandes descubrimientos, pues fue un jugador que después de un año y medio a préstamo se compró por una totalidad de 800.000 dólares y 4 años más tarde, más allá del rendimiento competitivo que nos dio, que fue mucho y bueno, dejó en las arcas del club nada menos que 36 millones de euros, ¿no? Caso similar con Julio Batista, que lo compramos por 2,1 a Sao Paulo y 2 años más tarde el valor se multiplicó hasta poder ingresar 24 millones de euros. Y podemos seguir hablando con casos como Adriano Correia, como Renato, como otros jugadores que quizás ya no se les sacó tanto, aunque sí todavía, como Luis Fabiano, Canuté, Christian Poulsen y muchos otros, ¿no? Fue una época bastante positiva dentro del Sevilla. Luego, pues como digo, al Jerez. El Jerez estaba en segunda división, el objetivo era quedar entre los 8 primeros, terminó octavo y a la temporada siguiente subió por primera y única vez en la historia a primera división. Aquí también vinieron jugadores importantes que luego hicieron carrera. Supongo que habrá algún compañero conectado desde Colombia, pero en esta época llevo a Abel Aguilar, por ejemplo, al Jerez, que estaba en Italia, pertenecía a Udinese y estaba a préstamo en otros clubes. Yo lo conocía también previamente de torneos sudamericanos, porque como dijo Pablo, siempre fui un poco fanático de seguir vuestro fútbol, que para mí se antoja fundamental para la gente que regimos en Europa. Y entonces no tuve ninguna duda de llevarme a Abel Aguilar al Jerez y también en esa época también vino un chico de Uruguay, de Liverpool, que anduvo muy bien y después fue a México. Como os digo, cumplimos el objetivo, al año siguiente subió a primera división, con lo cual también objetivo cumplido. De ahí yo tengo una disyuntiva importante en mi carrera. Aparecen, antes de firmar en el Valencia, algunas oportunidades de estas que te hacen pensar, ¿no? Por una parte, Juan de Ramos estaba dirigiendo en el Tottenham, habíamos sido compañeros en el Sevilla en la época de los títulos, en la época más gloriosa, digamos, en el arranque y en el despegue definitivo del Sevilla para ese crecimiento no solo deportivo, sino también económico y social de la entidad, que la puso y la mantuvo durante muchos años en el mapa europeo de primer nivel. Entonces Juan de Ramos quería que yo fuera con él al Tottenham. De hecho, estuve allí en Londres reunido, finalmente no se dio. Tuve una oportunidad en el Inter de Milán también, donde estaba Marco Branca como director general, llegaba Mourinho como entrenador y me querían como director de fútbol internacional. Pero apareció el Valencia y por una cuestión más familiar que otra cosa, decidimos quedarnos en España y estuve en el Valencia. Este año en el Valencia aparte de ser campeones de la Copa del Rey, jugamos Champions. Fue un año también lleno de contrastes, ¿no? Por una parte llegan jugadores importantes como Juan Mata, como Iván Helguera, como Maduro o incluso como Ever Banega, ¿no? Que también hay gente de Argentina, seguro que hay algún aficionado de Boca o de News o ahora que Ever está en Defensa y Justicia. Vino Ever muy jovencito,
Edwin Maduro, que ahora también está dirigiendo en clubes de Holanda. Y fue un año, pues como decía, un poquito agridulce. O sea, en lo deportivo fue un año complejo porque tuvimos 4 entrenadores y 3 presidentes, con lo cual por momentos el club estaba desjerarquizado y era muy difícil para alguien en nuestro rol poder tomar decisiones y mucho más acertar en esas decisiones, ¿no? Porque si ya es complejo acertar cuando tienes todo en calma, cuando hay un presupuesto, cuando tal, porque al final somos seres humanos todos y de repente traes a un jugador que no se termina de acomodar bien y no da el rendimiento esperado, imaginaros cuando no tienes una jerarquía o una persona o un presidente a quien dirigirte para que te apruebe o no te apruebe una operación, ¿no? Entonces fue un año bastante complejo. Al mismo tiempo, a largo plazo visto, la verdad es que es muy interesante porque se aprenden muchas cosas, pero fue un año bastante duro, de mucho aprendizaje, pero bastante duro. Pero bueno, a la postre pudimos levantar la Copa del Rey ganando al Getafe 3-1 en el Vicente Calderón, antiguo estadio del Atlético de Madrid, con lo cual fue una experiencia eh, dura pero muy bonita al mismo tiempo. Después mi intención era tomarme un año de descanso porque venía de 6 años de Sevilla, el año del Jerez, el año del Valencia, un año especialmente duro. Y digo, bueno, durante un año voy a viajar, me voy a dedicar un poquito más a la docencia, a ir a algún congreso internacional y demás. Pero bueno, recibo la llamada de la Federación Española de Fútbol. En ese momento el director deportivo de la federación era Fernando Hierro. Y bueno, me llamó para decirme que había cambio en el staff técnico, que Luis Aragonés, después de haber ganado la Eurocopa 2008, iba a salir, que entraba Vicente del Bosque y que habían hablado y que me querían dentro del cuerpo técnico. Como podréis comprender, evidentemente ni cansancio ni nada. O sea, a la selección de tu país no le puedes decir nunca que no, mucho menos con la generación de jugadores que estaban en ese momento y posiblemente haya sido una de las experiencias de mi carrera, ¿no? Poder compartir casi 3 años en el staff técnico encabezado por Vicente del Bosque con una generación plagada de jugadores que durante mucho tiempo posiblemente hayan sido los mejores o el top 3 en cada una de las posiciones y poder haber levantado lo máximo que podemos levantar en este maravilloso mundo del fútbol como es una Copa del Mundo. Así que bueno, llego en julio del 2008, hacemos Copa Confederaciones, toda la previa y clasificación del Mundial, el Mundial que a la postre salimos campeones, arranco toda la fase de clasificación de la siguiente Eurocopa del 2012, pero bueno, ahí aparece la llamada del Málaga y después de hablar con Fernando Hierro, con Vicente del Bosque, un poco ver cómo estaba la situación, decido irme al Málaga. Llego en diciembre del 2010, estoy hasta el 2012. Era un proyecto un tanto complejo en el sentido de que era una propiedad catarí. Con anterioridad en España había habido varias propiedades que generaban al menos un poco de duda. Esta parecía que era bastante sólida y arrancamos. La verdad es que el proyecto del Málaga al principio fue difícil porque, como sabéis, en Europa los torneos van desde agosto-septiembre hasta el 30 de junio, con independencia de que hay años que termina ante la competición o no, en función de los torneos de verano. Y en ese momento el equipo estaba el último clasificado y estaba ya como a 7 8 puntos de los puestos que salvaban la categoría. Para ello tenía que firmar un entrenador. Lo primero que hice antes de incluso aterrizar yo fue firmar a Manuel Pellegrini, y cuando ya después de un partido en Lisboa contra Portugal me puedo desligar de la Federación Española de Fútbol, ya aparezco. Hacemos una radiografía del equipo y evidentemente si por nosotros fuera hubiéramos hecho muchos cambios, pero evidentemente tampoco eso era ni posible ni viable. Trajimos a 5 jugadores en principio como para poder salvar la categoría. El primero de ellos fue Julio Batista. En ese momento estaba en la Roma sin jugar, no fue fácil convencerlo porque claro, la imagen del Málaga en ese momento era un club que subía, bajaba, incluso hasta la segunda vez en aquel momento en España, incluso algún año hasta desapareció. Entonces no fue fácil porque, claro, Julio del Sevilla va a Real Madrid, Arsenal, Roma, y que viniera a Málaga para él era como muy brusco, ¿no? Me tomé un vuelo para ir a Roma, traté de convencerlo en un par de días, también me tocó convencer a la mujer de que en Marbella se vive muy bien, pero al final conseguí el objetivo que era que Julio me diera el sí, ¿no? Me pidió 10 días, le dije que en una semana tenía que tener una respuesta y vino. ¿Esto qué quiere decir? Son fichajes estratégicos que al fin y al cabo son competitivos porque te van a hacer crecer al equipo y de alguna manera te van a dar ese plus que estás necesitando, pero por otra parte es una llamada de atención al resto de jugadores de decir, bueno, si fue Manuel Pellegrini, si fue Antonio Fernández y ahora como jugadores viene Julio Batista, esto empieza a ser creíble, ¿no? Utilizamos la misma estrategia con Martín de Michelis, que en ese momento tenía problemas con Van Gaal en el Bayern Múnich y había trabajado en River con Manuel Pellegrini, entonces tiramos un poco de esa confianza y, y bueno, empezamos a hablar con el malogrado Jorge Sister Piller y finalmente pudo venir Martín también, con lo cual
Eso acrecentó, hizo crecer un poquito la imagen que queríamos, el mensaje que queríamos lanzar de credibilidad del proyecto. Y finalmente Enzo Maresca, el hasta hace poco entrenador del Chelsea, que ya lo había tenido también en el Sevilla, estaba en Grecia, llevaba 3 meses sin cobrar y la ley pues les permitía quedar libre al tener 3 impagos consecutivos, con lo cual llamé a Enzo y me dijo, mañana me tomo un vuelo y estoy allí. Así que con Enzo Maresca, Martín de Michel y Julio Batista arrancamos la remodelación, reestructuración de una plantilla que estaba complicada. Para compensar edades firmamos a Ignacio Camacho y a Sergio Asenjo en calidad de cedidos los dos de prestados por parte del Atlético de Madrid, dos chicos jóvenes, con la mala suerte de que Sergio Asenjo en la tercera fecha se vuelve a romper una rodilla, el cruzado anterior, ya había tenido una lesión anterior, precisamente en el Sánchez Pizjuán, en un mano a mano contra Luis Fabiano, y tenemos que ir al mercado de nuevo por un portero. En ese momento estaba Willy Caballero en el Elche, en segunda división, llevaba 7 años. Hasta entonces nadie se había fijado en él como para darle la oportunidad en primera. Y yo hablando y analizando con Manuel entendíamos que era el portero que necesitábamos. No, fuimos a por Willy. Con esos fichajes arrancamos la segunda rueda del torneo y faltando 2 fechas nos salvamos en San Mamés, en el antiguo estadio del Athletic de Bilbao, empatando a uno. Y gracias porque la última jornada la cerrábamos de local, pero contra el Real Madrid, que también se estaba jugando cosas. Así que bueno, eso nos permitió en verano nuestro de Europa hacer una plantilla ya con más calma y ahí ya vienen jugadores. El primero, también un fichaje estratégico para reforzar aún más todo lo que queríamos mandar. El primer fichaje estratégico, que por supuesto a nivel competitivo todavía nos tenía mucho que dar, fue Ruud van Nistelrooy. Y cuando llega Ruud van Nistelrooy, evidentemente Málaga se cae abajo, ¿no? O sea, no podían creer que hacía unos años estaban en segunda B y ahora de repente estaban con un equipo con Ruud van Nistelrooy, Julio Batista, Martín de Micheli, Willy Caballero, fue una locura. Después de Ruth vinieron Joris Matthijssen, vinieron Santi Cazorla, Nacho Monreal, un montón de jugadores que a la postre han tenido carrera en la Premier y en equipos de primerísimo nivel. Y también en ese momento había un jugador muy joven, con 18 años todavía, que jugaba en tercera división de España en el equipo filial del Valencia, que era Isco Alarcón. Entonces en ese momento yo lo planteo para traerlo. Manuel en ese momento no lo conoce, es un chico joven que todavía no estaba en su radar, la propiedad ni que hablar. Les preparé un vídeo, se los mostré y claro, yo siempre digo algo que es importante para que la gente que tiene que dedicarse a firmar jugadores tenga en cuenta. Tiene que primar por encima de cualquier gusto personal o de cualquier sesgo personal el modelo de juego que tiene tu equipo. No es lo mismo firmar un lateral derecho para Quique Sánchez Flores que para Ronald Koeman. No es lo mismo firmar un 5 para Carlitos Tevez que para cualquier otro técnico. Tiene mucho que ver con el modelo de juego, cómo vaya a utilizar esa posición, que dentro de la posición hay diferentes perfiles y hay que tener en cuenta esto. Bueno, Isco Alarcón venía como anillo al dedo para el modelo de juego de Manuel Pellegrini, que es un entrenador que juega principalmente sin extremo, con mucha gente por dentro, un juego muy asociativo de darle velocidad, amplitud y profundidad al juego, con mucha llegada a área. Y entonces, pues bueno, ese Isco de 18 años iba a tener la oportunidad de crecer mucho con jugadores como Jeremy Tulalán, como Joaquín, como Santi Cazorla y demás. Vino Isco, pagamos 4 millones de euros por su cláusula de rescisión. En ese momento tocó recibir algunas críticas, en algún caso incluso desagradables por parte de un sector de la prensa, no entendiendo cómo se pagaban 4 millones de euros por un chico que jugaba en tercera división y que algunos incluso decían que si tenía el culo gordo, que si era no sé qué, no sé cuánto, pues 2 años más tarde se vendió por 30 y muchos millones de euros al Real Madrid. Bueno, y ahí está la carrera de Isco que nadie tiene que... al final es cuestión de conocer o no conocer el mercado, saber qué te puede o qué no te puede dar un jugador, saber dónde lo inserta o dónde no lo inserta, porque el mismo jugador, bueno, a la postre ahora recientemente en Sevilla y en Betis no funciona de la misma manera. Pero como si nos vamos años atrás y pensamos en Fernando Torres del Liverpool y Fernando Torres del Chelsea. O sea, al final ahí tiene mucho que ver no solamente tu ojo clínico a la hora de determinar si un jugador vale o no vale, porque el jugador puede valer por igual o no valer por igual, pero después cómo es el encaje dentro de la idiosincrasia de un club, un modelo de juego determinado, una manera de plantear los partidos del entrenador y un montón de cosas que a veces no se tienen tanto en cuenta, pero que son muy importantes, ¿no? Después ya me voy, como os digo, como director deportivo de proyectos internacionales en la liga. Estoy un tiempo trabajando con otros 3 compañeros, Roberto Lave, Javi Torrejome y Rufete, haciendo un sistema de scouting en Arabia Saudí para posteriormente ir a Indonesia, una experiencia maravillosa, un tanto diferente, para después venir al Cádiz, también como asesor de la dirección deportiva, hacía el trabajo desde Madrid, bajaba una semana cada mes y medio, 2 meses a Cádiz para hablar con el presidente y cuerpo técnico
Y después de eso, Monchi de la Roma vuelve a Sevilla, me vuelve a reclamar y quiere abrir un nuevo departamento al que le llamaron Youth International Recruitment, cuya misión era tratar de buscar al jugador un tiempo antes de cuando fuese profesional, con la idea de pagar un poco menos, que la última etapa formativa la hiciera con nosotros, que la aparición a nivel del profesionalismo la hiciera con nosotros y que después generara, pues eso, un rendimiento a medio plazo, pero principalmente una plusvalía. O sea, el caso concreto es de no, no sé, de no pagar a lo mejor 8 o 10 millones de euros por un jugador que ya jugó 60 partidos en Argentina, que luego sí te puede dejar un margen, pero es menor, a firmarlo, pues cuando está en la reserva, tiene 18, puede venir y ya está, ¿no? El caso de, no sé, por poner un caso de cuando firmaron a Montiel, por ejemplo, o cuando se quiso firmar en este departamento en concreto a Gianluca Prestiani, ¿no? Son jugadores en distintos momentos, con distintas edades, con distintos precios, que te van a dar un rendimiento más a corto o medio plazo, pero que te van a generar una plusvalía, unos mayor que otros, ¿no? La idea, porque lo entendamos de alguna manera rápida, del Youth International Recruitment era esto. En 2 años, pues bueno, hicimos una base de datos de unos 1.000 jugadores aproximadamente. Teníamos un montón de control del mercado de chicos que estaban entre los 15 y 16 años, que como sabéis, bueno, a los 15 años es el último año de la edad precontractual, con 16 ya pueden firmar contrato, aunque la cuestión de ser o no ser extranjero que te puede llevar a los 18, pero europeo podían a los 16. Bueno, a lo largo de mi carrera, ya he ido comentando, han sido muchos los traspasos, los fichajes que hemos podido hacer, tanto de entrada como de salida, junto a los equipos de trabajo que fui teniendo. Y finalmente, después de hacer esta introducción un poquito larga, pero para que entendáis un poquito el concepto, quiero irme a 6 o 7 puntos de esto para que entendáis un poco lo que es el concepto de informe, cuál es la clasificación de informe que se puede construir dentro del área de dirección deportiva de un club de fútbol profesional desde un prisma muy europeo, cuáles son los fundamentos teóricos que son aplicables a la hora de poder editar y realizar un informe, qué modelo de informe podemos realizar y qué características tienen cada uno de ellos, cómo sería la estructura básica de informe. Os daré un ejemplo de guión y algunos ejemplos. Para terminar, si nos diera tiempo de mencionaros con 3 diapositivas cómo trabajábamos en el Youth International Recruitment, que yo creo que es un poco el futuro, tener controlado el mercado joven, porque en definitiva aquí es cuestión de llegar antes que el rival. O sea, yo siempre pongo un ejemplo, un ejemplo claro. O sea, cuando yo firmo a Dani Alves en el año 2003 en Uruguay, como os he comentado antes, detrás de él había equipos grandes como podían ser Real Madrid o la Juve en ese momento, ¿no? Real Madrid lo sé a ciencia cierta, porque en ese momento el técnico que tenía para estas misiones era Paco de Gracia, un histórico del Real Madrid, que cuando lo firmamos me dijeron, joder, que ve que os había adelantado. Claro, si no tengo el presupuesto que tú tienes, no tengo el escudo que tú tienes y no tengo la espalda que tú tienes, al final o me las busco para llegar 5 minutos antes o estoy muerto en la trinchera antes de arrancar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante tener un control total de todo esto. Como decíamos, informe al final no deja de ser un documento que se caracteriza porque contiene una materia que refleja el resultado de una investigación y al final eso lo adaptamos a un contexto. Y el contexto de la situación nuestra al final es el fútbol, ¿no? ¿Qué puedo informar? ¿Qué puedo hacer con un informe? Puedo informar muchas cosas, ¿no? Puedo informar desde un jugador a un equipo, a un partido, a una línea de un equipo, a la interrelación que hay entre jugadores en función de un modelo de juego. Y hoy día con el Big Data, con todas las métricas avanzadas que tenemos, los informes pueden ser múltiples, como lo que tenemos hoy es 40, 45 minutos para poder compartiros. Yo he resumido esto muchísimo y entonces si tengo la oportunidad en otra ocasión o que nos podamos ver en algún congreso, pues con mucho gusto. A mí me gusta siempre compartir con todos los compañeros, porque al final nos retroalimentamos entre todos y yo creo que esto es la clave de esto por el bien del fútbol y que sigamos creciendo, ¿no? ¿Cómo puedo clasificar los informes dentro del área de dirección deportiva de un club de fútbol profesional? Lo dividiría en dos grandes bloques, los informes individuales y los informes colectivos, y dentro de los informes individuales puedo hacer un desglose, ¿no? Por una parte puedo informar sobre mi propio jugador, o sea, cómo está mi jugador en este momento, por qué no me está dando el rendimiento óptimo o por qué está pasando en revoluciones, qué está pasando, ¿no? Vamos a hacer un informe porque capaz que a través de la información que generemos, haciendo cortes de vídeo, haciendo estudios un poquito más profundos y demás, podamos empezar a descubrir cosas que a priori no estamos viendo. Y luego estaría lo más común, que sería hacer informes sobre jugadores rivales. Y dentro de jugadores rivales, yo aquí abriría
el espacio para dos tipos de jugadores. El jugador que ya es conocido y un jugador que de repente aparece en el radar nuestro, ¿no? Jugador conocido, ¿cuál puede ser? Pues bueno, en España a los segundos equipos de los equipos profesionales le llamamos filiales, es el equipo filial, lo que en Argentina, por ejemplo, es la reserva, ¿no? Y cada país tiene su nomenclatura, su segundo equipo, el juvenil o tal. Pues para nosotros en España, jugadores conocidos, cuando trabajas en clubes de primera o segunda división, son los filiales, o sea, los filiales los tienes que tener totalmente controlados. ¿Por qué? Porque en los filiales normalmente hay muchos jugadores de mucho talento, porque si no, no estarían en un filial, o sea, estar en un filial implica ser jugador competitivo y talentoso normalmente, pero después no todos van a tener cabida en sus primeros equipos. ¿Por qué? Porque en función de en qué equipo estén, en qué club estén, el primer equipo va a firmar jugadores pues, con dinero por delante en según qué posiciones, ¿no? O sea, si me voy al filial del Real Madrid, al filial del Barcelona, al filial del Atlético de Madrid, incluso al filial del Sevilla, Betis, Villarreal, no son mucho el porcentaje de jugadores del filial que sube al primer equipo. ¿Por qué? Porque el 9 del Atlético de Madrid, al final, si hay que pagar por Julián Álvarez, lo que sea, se paga, y a lo mejor el 9 del filial viene muy bien, pero no puede competir un chico de 17, 18 años contra un tipo como Julián Álvarez, ¿no? Y esto en diferentes casos. Entonces, siempre hay que tener muy controlado y hacer informes de jugadores conocidos que tenemos, que hacemos un seguimiento común porque de repente aparecen oportunidades en el mercado que son importantes. Este tipo de informe va a tener ciertas particularidades. Al ser jugadores conocidos no tengo que entrar en atributos determinantes, o sea, no tengo que entrar en si es diestro o zurdo porque lo sé, no sé si es bueno, regular o malo en según qué atributos técnicos, tácticos, físicos, etcétera. Entonces aquí el informe iría más allá a nivel del contexto del tiempo, ¿no? Cómo está compitiendo en ese momento, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, qué conclusiones saco en función de si lo quiero traer, cómo encajaría dentro de lo que yo estoy proyectando a futuro y finalmente qué valoración le doy, ¿no? Estableciendo una valoración entre 1 y 4 o A y D, dependiendo en el equipo de trabajo que se esté, desde firmar a descartar, pasando por, bueno, firmar con matices, hacerle un seguimiento, difícil acceso o descartar, bueno, pero principalmente sería un informe básico de puntos fuertes, puntos débiles, incluso áreas de mejora, conclusiones finales y valoración final. Sin embargo, si aparece un jugador que también aparece en tu radar, pero ya no es conocido, el jugador que de repente aparece en un torneo, eh, vas a un europeo sub-17 y de repente ves que en Grecia aparece un chico que es un interior, un volante ofensivo, que no lo tenías en el radar. Bueno, pues aquí más allá de puntos fuertes, puntos débiles, conclusiones finales, adaptación al contexto y demás, pues a lo mejor sí tienes que abrir un libro un poquito más grande, más extenso, ¿no? Abrir una ficha un poquito más, digamos que la apertura de ficha, ¿no? Entonces, dentro de los atributos técnicos ofensivos, técnicos defensivos, pues bueno, control, pase, pase corto, pase medio, pase largo, finta, regate, habilidad, cómo se desenvuelven esto a nivel técnico defensivo, interceptaciones, despeje, bueno, dependiendo qué rol tenga dentro del campo, ¿no? A nivel táctico, igual, pues desmarques de apoyo, de ruptura, apoyo, conservación del balón, permutas, vigilancias, cobertura, bueno, un poco evaluar todo eso para después finalmente terminar con una parte narrativa similar al informe del jugador conocido. Pero ya de entrada empiezo a tener más información porque como no tenían nada de información, ahora abro un poco un expediente, ya me centro un poco en eso y a partir de ahí empiezo a hacerle seguimiento porque hoy día tenemos herramientas como para ver a cualquier jugador del mundo de un día para otro. Es muy difícil que un chico de 16, 17 años en adelante no lo puedas ver el mismo día que jugó o al día siguiente, como mucho con las herramientas que tenemos. Estos serían un poco los informes individuales. Si nos vamos a los informes colectivos, aquí os lo he desglosado en 4 puntos, aunque estoy viendo que el último he puesto B5 en lugar de B4. Esto es señal de que muchas veces voy mucho más rápido de lo que debería de ir y eso quizás tampoco es bueno. En primer lugar, el primer informe colectivo sería para un equipo, sobre un equipo para realizar un seguimiento. O sea, esto sería un equipo en el que de alguna manera me interesa seguir, ver un poco qué evolución tiene, qué jugadores tiene. Sería un poco el caso de los filiales, ¿no? O sea, cómo juega el Atlético de Madrid B hoy con Fernando Torres, ¿no? ¿Qué similitud tiene al primer equipo con el Cholo Simeone? ¿Qué jugadores de los que están con Fernando son internacionales? ¿Cuántos de ellos han debutado con el primer equipo? ¿Cuántos no van a tener ninguna opción de subir al primer equipo porque tienen
ahí arriba a una super mega estrella que son referentes e iconos dentro del club y que es posible que puedan salir. ¿Cómo lo puedo llevar al contexto del equipo en el que yo estoy trabajando para que de alguna manera pueda encajar? Bueno, sería un informe sobre un equipo para realizar un seguimiento y, llegado el caso, poder tomar decisiones importantes teniendo ya claro toda la información que rodea esto. Un segundo informe colectivo sería sobre un rival para un enfrentamiento inmediato. O sea, la próxima semana me enfrento a tal equipo, pues evidentemente tengo que hacerle un informe para tratar de eh, neutralizar sus puntos fuertes, competirle y tratar de que el margen de error se minimice en un alto porcentaje y que las posibilidades de éxito sean máximas. Hoy día los analistas de los equipos están viendo a los rivales durante mucho tiempo atrás. Yo en mi época de la selección, que es en el único momento, esos dos, tres, casi 3 años que he estado en la selección, que he ejercido como analista, pues yo no veía menos de 6 partidos a la selección a las que nos íbamos a enfrentar. Por las fechas FIFA a veces no te da tiempo de ver todo eso en directo, con lo cual veía 3, 4 partidos recientes a través de vídeos y los dos, tres últimos trataba de verlos en directo. Porque al final la selección cambia mucho de jugadores en función de estados de forma de los jugadores, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué se suele hacer cuando haces un informe de un rival? Pues sueles ver en directo el último partido de local o de visitante según tú te vayas a enfrentar a ellos, porque hay equipos que de alguna manera cambian mucho su comportamiento en el momento que juegan de local o de visitante. Y anteriormente se le ha hecho un estudio ya en vídeo de otros tantos partidos, desde lo colectivo a lo individual, de lo dinámico a lo estático en en acciones a balón parado, de la interrelación en transiciones ofensivas y defensivas de los jugadores por línea y de mil cosas que hoy, con todas las métricas avanzadas que tenemos, se puede hacer un informe de cualquier cosa eh, de una manera mucho más visual y más objetiva, ¿no? Que yo creo que, sin entrar mucho en el dato, que hoy no vamos a tener tiempo, pero yo siempre digo lo mismo y aprovecho este momento para decirlo, ¿no? Yo creo que el dato es importante, que llegó para quedarse, que es una herramienta fundamental para los que nos dedicamos a esto, pero no nos tenemos que confundir, porque el dato ayuda, pero al final es el ojo y es la sensación y es la emoción la que finalmente te tiene que ayudar a tomar decisiones, con sus errores y con los aciertos y con todo, pero yo creo que la objetividad del ojo entrenado está por encima de la subjetividad, perdón, del ojo entrenado está por encima de la objetividad del dato. ¿Por qué? Porque el dato es muy importante, pero el dato hay que saber interpretarlo. Y hay mucha gente que trabaja con datos, pero no hay tanta gente que interprete correctamente el dato. ¿A qué me refiero con esto? Que yo mañana puedo ir al doctor y me enseña una ecografía porque me ha hecho una prueba y me la pone en la pantallita y me dice 4 cosas, le digo que sí a todo, pero no entiendo un carajo. Y muchas veces me dan 1000 datos de muchas cosas que digo, ah, no, pues mira, la distancia, el tal, el cual, el no sé qué, y lo tengo ahí, pero si no lo sé interpretar en cuanto al contexto de un modelo de juego, pues igual no me sirve tanto e incluso me puede llegar a confundir. De hecho, no, mira, es que este central, este defensor central, mira qué datos tiene. Pero claro, ¿su equipo está exigido defensivamente o no está exigido? ¿Son los mismos datos técnicos ofensivos para un central del Barcelona que para un central de los Asuna en el contexto de la Liga Española? Pues posiblemente al central de los Asuna le estén atacando constantemente y el central del Barcelona, según en qué partido, pues le han atacado 2 veces. Entonces, el dato es muy importante, es necesario, soy pro dato, que nadie me confunda, pero hay que saber interpretar el dato, hay que saber manejarlo, hay que saber convivir con él y hay que saber tomar decisiones y, sobre todo, eh, ser muy objetivo, o sea, y entrenar el ojo. Mi consejo es que entrenéis el ojo. Cuanto más fútbol veamos, más entrenado lo tenemos, más fácil de percibir un montón de situaciones que se dan en el campo y será mucho más fácil tomar decisiones acertadas. El tercer informe sería sobre un rival desconocido o semidesconocido, igual que hemos abierto un expediente mucho más amplio para aquel jugador desconocido. A nivel del equipo pasa lo mismo, no es lo mismo que yo vaya a ver, ahora que estoy en Argentina, un partido entre River y Vélez y hago un informe, que me vaya a un torneo sub-15, igualmente de Sudamérica, yo que soy europeo, y vea 2 selecciones, no voy a nombrar ninguna, ¿no? Pero que aparentemente es un equipo mucho más desconocido para mí. El contexto de ese informe tiene que ser más amplio para que me ayude a canalizar esa información y a que el conocimiento que yo pueda tener a la máxima brevedad de tiempo posible sea el más enriquecedor posible. Y finalmente, igual que empezamos en los informes individuales con el informe de tu propio jugador,
también es importante hacer de manera frecuente un informe sobre mejorando, qué Sí, cosas tenemos que seguir mejorando y qué cosas tenemos que seguir puliendo. Y también es lo mismo si perdemos 4 partidos consecutivos. Capaz que tenemos que reforzar al plantel porque hay determinadas cosas que no se están haciendo mal del todo, pero fueron circunstancias, momentos puntuales que nos hicieron perder el partido. Entonces es importante también tener puntualmente, ya en función de cada cuerpo técnico, un informe sobre tu propio equipo. En el caso de la selección, cuando yo era analista, a Vicente del Bosque le gustaba tener un informe, pasara lo que pasara en los resultados, cada bloque de 4 partidos. Y ahí sacábamos conclusiones. Afortunadamente nosotros en 3 años creo que perdimos un partido, empatamos otro y el resto fueron todo victorias. Pero no por eso hacíamos siempre las cosas bien. También nos equivocábamos, también planteábamos mal partido, también nos equivocábamos en alguna alineación, en algún cambio. La inercia nos llevaba a ganar partidos. Normalmente nuestra selección en ese momento era muy superior a muchas selecciones, con muy pocos relativamente y con todo el respeto se podían ganar partidos, pero esto no era, no implicaba que hiciéramos todo bien, ¿no? Con lo cual es importante hacer informes sobre tu propio equipo también puntualmente. ¿Qué fundamentos son aplicables a la hora de elaborar, de editar un informe y de todo esto que estoy contando? En primer lugar, si trabajáis en cuerpos técnicos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el entrenador y su equipo y por qué la elaboración de un informe. Os vais a encontrar a lo largo de vuestra carrera, o os habréis encontrado, o os estaréis encontrando, porque supongo que aquí habrá gente de todo tipo, de que hay una preocupación creciente cada vez más por disponer de una información que sea relativa a la estructura del juego tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Esto, si vamos a cuerpos técnicos, esta información que nosotros hacemos va al entrenador que posteriormente consulta con su gente de confianza. Que según el equipo técnico, según el cuerpo técnico con el que estemos trabajando, pues vamos a encontrar diferentes situaciones, ¿no? Normalmente, el segundo entrenador o el ayudante técnico es la persona de máxima confianza del entrenador. Después está el preparador físico, que para según qué cosas tendrá mucho que decir. También es importante el entrenador de porteros, de arqueros, que, claro, si yo voy a firmar a un portero, evidentemente, a mí me gusta consultar con nuestro entrenador de porteros porque son especialistas. Al final, yo no voy a evaluar igual a un portero que alguien que ha sido portero y tiene 500 partidos en primera división, ¿no? Yo, en este caso siempre pongo el caso de José Manuel Ocho Torena, que también nos dejó hace poco, que yo fui compañero de él en el Valencia y en la selección española. José Manuel Ocho Torena fue portero del Valencia, del Real Madrid, de la selección española. Bueno, si yo quiero firmar a Timo Hildebrand teniendo a Santiago Cañizares de arquero en esa época, sería absurdo por mi parte no comentar, no compartir, no pedir consejo a un tipo especialista como José Manuel Ocho Torena, entrenador de portero del Valencia y de la selección española en ese momento, qué ve o qué no ve en según qué perfiles. Otra cosa es que él decida si, no, no, pero si yo hago una shortlist después de haber evaluado a 25 arqueros y haberme quedado con unos 5 o 6, que después le comparta, me dé feedback, mira Antonio, este creo que está bien, pero en el juego aéreo no sé cuánto, yo creo que este en el juego con los pies, según el modelo de juego que tenemos, no sé cuánto, bueno, y que me dé esa perspectiva. Yo creo que es importante este área. Y después hay dos partes más que son fundamentales. El equipo técnico, el equipo médico, perdón, que tiene que ver con jugadores que han tenido lesiones en el pasado, qué tipo de lesión, con qué frecuencia puede aparecer, qué adaptabilidad puede tener, qué riesgo podemos tener. Bueno, pues normalmente el cuerpo técnico, el cuerpo médico puede hacer un estudio mucho más pormenorizado, histórico de las lesiones de ese jugador, incluso hablar con médicos de otros clubes donde hayan tenido a ese jugador para que mira, este jugador lo podéis firmar, pero hay un riesgo muy alto de que esa rodilla no tire adelante, vosotros allá con la decisión. O este jugador es propenso a tener lesiones musculares de manera frecuente porque es muy potente de tren inferior, es muy explosivo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que ahí también tenemos que tirar. Y finalmente el entrenador también con los analistas respecto a lo que es la preparación pura y dura de partidos para poder afrontar esos partidos con las máximas posibilidades de éxito posible. Después nos podemos encontrar también con problemas a la hora de configurar un informe. ¿Qué problemas pueden ser? Por una parte, que no haya una definición o un enfoque exacto de los parámetros o las conductas que yo quiero llegar a analizar y entonces no hay consenso entre los analistas que yo tengo. Si yo en mi equipo de trabajo actualmente, yo en Talleres de Córdoba tengo un departamento de scouting donde hay una serie de personas trabajando, hay gente que trabaja desde Buenos Aires,
hay gente que trabaja desde fuera. Si no todos nos enfocamos en lo mismo, si no todos tenemos claro qué aspectos son objetivos de análisis y no todos vamos en la misma dirección y nos vamos a cosas personales, al final es un problema importante. O sea, nosotros tenemos que definir qué tipo de jugador queremos, qué perfil de jugador queremos para cada posición, qué entrenador tenemos, a cuánto tiempo pensamos que va a estar el entrenador, porque claro, si lo hacemos ahora y en 6 meses hay un cambio de entrenador, estamos hablando de otra cosa. Si es un entrenador que sabemos que como pierda en 2 fechas más, el presidente lo va a echar, hablamos de otra cosa distinta. Si es un entrenador que acaba de firmar 4 años de contrato, hablamos de otra cosa distinta. Pero la indefinición o el desenfoque de los parámetros que nosotros queramos, en los que queramos incidir en función de un montón de situaciones, sería un problema importante. Por otra parte, otro problema sería la defectuosa estructuración de la información. Si yo estoy viendo un partido y anoto una situación individual, paso a una situación colectiva, paso a algo defensivo, algo ofensivo, a algo dinámico, a una acción a balón parado, y tras recojo la información, la implemento en un informe, pero no está estructurado, la verdad es que luego va a ser complicado, con lo cual la recogida y presentación de la información de forma desordenada es una circunstancia que va a dificultar la gestión posterior de este documento. Después, otro punto sería la ausencia de profesionales específicos que estén convenientemente formados para desarrollar esta labor. Afortunadamente esto ya no pasa tanto, pero sigue pasando que existe el amigo del presidente, el compromiso de no sé quién, que lo pone, que bueno, ve a mirar esto, ve a mirar lo otro, y creo que eso es un error. Al final, hoy día un analista, un scout, tiene que tener el talante suficiente como para poder desarrollar su labor de una manera específica. O sea, en el fútbol a lo largo de los años se han ido instaurando roles muy importantes que con el paso del tiempo han ido cogiendo peso, pero si nos vamos hace 30 años atrás, los preparadores físicos no tenían ni por lejos el peso que tienen hoy en los cuerpos técnicos. Después apareció la figura del entrenador de porteros específica. Después apareció el tema del psicólogo del deporte, que al principio nos echábamos la mano a la cabeza. Luego el nutricionista, luego el analista, el scout, tal. Pues yo creo que todos esos profesionales tienen que tener su cabida dentro del fútbol, todos tienen que estar especializados, todos tienen que estar formándose continuamente. Por eso es muy importante este tipo de formaciones y de cursos, porque es fundamental poderlo tener. Lo que os decía al principio, chicos, yo al final estudié Derecho, nunca fui abogado, nunca hice nada de derecho, pero para mí es muy importante cuando veo un contrato poder debatir con ciertos argumentos con el equipo de juristas que tengo detrás, que son los que van a tomar la decisión final, porque al final el saber no ocupa lugar y uno tiene que intentar estar formándose continuamente. Yo no soy especialista en el dato. Yo llevo 25 años en esto y cuando yo empecé, recién empezaba Internet, pero todavía estábamos con la libretita y el bolígrafo. Yo al mismo tiempo que doy charlas o comparto espacios como este, al mismo tiempo trato de seguir formándome, porque el que no se forme, al final el que se mueva no sale en la foto. Y esto es una formación continua y la industria te exige estar en la última. Y si quieres ser el primero, si quieres estar ahí en la vanguardia, no te puedes relajar en ningún momento, con lo cual eso es muy importante. Y el último punto que os pongo aquí es el desconocimiento o la falta de accesibilidad a diferentes recursos tecnológicos que faciliten la edición o elaboración de informes técnicos. Si nos queremos dedicar al mundo del scouting, de la dirección deportiva, del análisis de rendimiento, evidentemente tenemos que estar muy familiarizados con todas las herramientas que están saliendo últimamente para poder manejarla, porque hoy día no se concibe que un analista entre a un cuerpo técnico o a una dirección deportiva y no sepa manejar determinadas herramientas que nos dan toda esta información. 3 modalidades de información para ir un poco acelerando, que veo que son menos 10, nos quedan como 7, 8 minutos, 10 minutos máximo. Eh, Tendríamos por una parte, dentro del modo de información que yo puedo llevar a un informe, la parte que tiene que ver con los comentarios técnicos. ¿Qué hablo yo técnicamente de ese equipo? ¿Qué hablo yo técnicamente de ese jugador? ¿O qué hablo yo técnicamente de aquello que estoy analizando? Serían las valoraciones técnicas realizadas por aquel scout o técnico especialista relativas a los aspectos concretos del juego, del equipo o el jugador analizado. Esto me va a dar un análisis cualitativo que tiene que ver con la calidad de aquello que estoy viendo. ¿Qué calidad tiene? ¿Tiene el mínimo exigible para llevar a donde yo quiero llevarlo o no lo tiene? Luego está la parte estadística o de datos, ¿no? Que nos daría un análisis más cuantitativo y tiene que ver con los datos estadísticos relativos a la actividad competitiva que desarrollan los equipos o jugadores que están siendo observados en ese momento. Y finalmente, el último modelo de información
es el que tiene que ver con la recopilación de imágenes o secuencias de juegos relativas a los equipos o jugadores que están siendo objeto de análisis. Y esto me daría un análisis videográfico, con lo cual tendríamos un análisis cualitativo, un análisis cuantitativo y un análisis videográfico como modalidad de información. ¿Qué consideraciones tengo que tener en cuenta? Bueno, pues yo lo dividiría en dos partes. Primero, cómo obtengo y almaceno la información y luego cómo la presento para que sean gestionadas las mismas, ¿no? Para obtener y almacenar esa información, punto número uno, algo clave de lo que ya os he hablado anteriormente, una planificación previa. Me voy al contexto mío, a Europa, y ahora hay un sudamericano sub-17 en Paraguay, ¿no? Si yo me voy al sudamericano sub-17 en Paraguay y como yo van 70 scouts, secretarios técnicos, directores deportivos, etcétera, etcétera, de Europa para allá, va a tener más posibilidades de éxito. Tener éxito no es firmar a aquel jugador que consideramos que va a ser estrella, no, porque eso depende de un montón de factores. Tener éxito es sentirte bien con aquello que tú tienes que hacer para tu equipo, ¿no? Pero va a tener más posibilidades de éxito aquel que tiene una planificación previa que aquel que viaja de hoy para mañana a Paraguay sin saber ni en ni en qué estadio se juega la competición, ni a qué hora son los partidos, ni qué distancia tienen al hotel, ni cuáles son las listas de convocados de los jugadores, si cuántos de esos jugadores han debutado en sus primeros planteles, qué dice la prensa de ellos. O sea, hay un montón de información que tenemos la obligación de tenerla antes de ir hacia ese evento, ¿no? Con lo cual, llevar a cabo una recogida de información de antemano de forma sistemática y estructurada, a lo que yo llamo planificación previa, a mí se me antoja a día de hoy algo súper importante. Después, otra consideración a tener en cuenta que también la hemos tocado antes, sería el ser significativo y que la información sea válida a través de una recopilación de información por un ojo experto, ¿no? Apoyado en recursos tecnológicos que puedan apoyar esta labor. Y hago hincapié en el ojo experto porque ya afortunadamente en el fútbol profesional no queda mucho de eso, pero yo he visto, yo la verdad es que ya llevo muchos años, pero en mis inicios he visto a gente dedicándose a esto simplemente porque necesitaban un trabajo, por amistades con el presidente, pues les voy a hacer un favor, bueno, aquí que no pasa nada, tú te vas, ves un informe, te doy una ayuda, no sé cuánto, ¿no? Yo creo que es importante tener esto en cuenta. Y después otra consideración a tener en cuenta es la objetividad. Y esto es muy importante. La información no tiene que estar sesgada nunca por intereses particulares. Nunca. Esto yo creo que es algo súper importante si queréis o si queremos tener una carrera que sea larga, que sea exitosa, no de levantar títulos, sino exitosa en que tengas tu valor profesional. Entonces, nunca puede estar sesgada por intereses particulares, tampoco por gustos personales, ¿vale? O por estados de ánimos del propio analista. Gustos personales, ¿por qué? Claro, a mí me puede gustar mucho este lateral derecho, pero si este lateral derecho no tiene el perfil que le gusta al entrenador, que lo va a hacer jugar o no jugar, ya me estoy equivocando. Entonces yo, por supuesto que tengo mis gustos personales, pero tengo que adaptarlos o tengo que adecuarlos al entrenador que tenga. O sea, porque si yo tengo un entrenador que quiere que el lateral derecho no repliegue mucho más allá de tres cuartos de campo propio y a partir de ahí, cuando tengamos recuperación de balón, suba constantemente, que apriete, que no nos hagan daño desde las subidas del extremo en sus transiciones, que hagan una presión alta y que tire buenos centros. Y yo traigo a un lateral derecho que tiene un uno contra uno espectacular, que gana todos los duelos, pero que no se proyecta mucho en ataque, a mí me puede gustar más, pero al final no va a tener éxito. Con esto que conseguimos, tres cosas muy feas. Primero, la frustración tuya porque llevaste a un jugador que no está jugando. Segundo, el jugador que va a estar completamente amargado porque lo llevaste a un sitio que le prometiste mil cosas y ves que semana tras semana no juega. Y el entrenador que te va a decir constantemente que te pidió una mesita y le trajiste una lámpara. Entonces, al final, yo creo que los gustos personales tienen que tener mucho que ver con los gustos de aquella persona que va a hacer triunfar a aquel jugador que tú vayas a tener. Y esto es muy importante. Una vez que hemos tenido ya esa información y la hemos almacenado, ¿cómo la presentamos? Es importante que sea manejable. O sea, que si el informe lo damos por escrito o de manera, o de manera ahora mismo se pasa todo por mail, por distintos formatos a través del ordenador, de la computadora, pues bueno, que la organización de la información sea lógica y que pueda ir de una zona a otra viéndola sin que haya ningún tipo de problema. ¿Vale? Vamos terminando un poco con los tipos de informes, que podrían ser tres: informes narrativos, informes mixtos o informes integrales. En los narrativos, de alguna manera, sería una información pseudo periodística
lo que os hablaba antes de puntos fuertes, medios, bueno, en según qué equipo lo haces de una manera o de otra, pero esto sería un informe básico de los que he hablado antes a nivel individual o un informe narrativo que utiliza, pues eso, una narración pseudo periodística donde describes un poco lo que has visto. Estaría bueno que esa descripción pues fuera muy directa para que el que lo lee pueda tener en mente, pueda estar viendo de alguna manera sin verlo el partido o al jugador que tú le estás diciendo, ¿no? Después, el informe mixto sería aquel que se compone de una parte narrativa y de algún gráfico, algún campograma que de alguna manera refleje aquello que tú estás escribiendo. Y después estaría el informe integral que ya sería la suma de la parte narrativa, de la parte de gráficos o campogramas y de la parte visual a través de fotografías, ¿no? Y dentro de una estructura básica de informe estaría, por una parte, las generalidades. ¿Qué tengo que recoger aquí? Pues clasificación del equipo analizado, historia de resultados recientes, plantilla de jugadores. Y después lo divido en dos partes, parte descriptiva y parte prescriptiva. En la parte descriptiva recojo aspectos colectivos, juego dinámico ofensivo y defensivo, jugadas a balón parado, las famosas ABP de ahora, y los aspectos individuales. Voy de lo colectivo a lo individual. En la parte prescriptiva, ¿qué hago? Algo que para mí es fundamental o para el equipo que yo dirija siempre se lo exijo. O sea, tenemos que hacer observaciones para tratar de minimizar los puntos fuertes del rival o para maximizar los puntos débiles del rival, de tal manera que yo sepa cómo me tengo que guardar de ese rival y por dónde le puedo hacer daño. Y no me vale a nivel individual, para que lo veáis más fácil, os mando a alguien a ver a un jugador. Y en el informe la conclusión final es hacer seguimiento en septiembre, lo mando en noviembre y seguimiento, lo mando en febrero y seguimiento, y lo mando en abril y seguimiento. En algún momento nos tenemos que mojar, tenemos que saber si lo firmamos o no lo firmamos, con independencia de que esto después ocurra o no ocurra, por una cuestión económica, por una cuestión de encaje, pero tenemos que tener la valentía a nivel prescriptivo de decir, chicos, mi conclusión es esta, con todas, me puedo equivocar o no, pero tener la personalidad de decir qué pienso en ese momento. Y después la parte videográfica tiene mucho que ver con el cuerpo técnico, que es lo que quiero. Hacer vídeos que no duren más de 7 8 minutos, porque la capacidad de atención de los jugadores, sobre todo cuando están en grupo, no es muy alta. Y a partir del minuto 7 8 empiezan a arrastrarse las sillas y los bostezos y situaciones incómodas que no son buenas para nadie. Y a partir de ahí el cuerpo técnico decidirá qué quiere. Bueno, yo aquí he puesto un vídeo compacto de imágenes del juego dinámico ofensivo-defensivo, de las situaciones a balón parado, etcétera, etcétera. El ejemplo de guión sería un poco lo que os he dicho, lo único que aquí os pongo un poco dentro del juego dinámico, pues algunas connotaciones, o sea, a nivel colectivo, que analizo el sistema, posicionamiento y distribución espacial del equipo. A nivel dinámico defensivo, organización defensiva, qué método utilizan, si es un método de contención, expresionantes mixtos, cómo marcan, si marcan en zona, individual, combinado o mixto, que mucha gente confunde, no sabe diferenciar lo que es un marcaje combinado de un marcaje mixto, no tiene nada que ver una cosa con la otra, si tienen especialistas en la recuperación y cómo defienden en sus líneas, cómo el trabajo en defensa cuando pierden el balón de sus delanteros, el medio campo, la defensa y el portero, y los puntos fuertes y débiles de este sistema defensivo. Esto sería un poco. Y a nivel ofensivo, pues lo mismo, organización ofensiva, cómo nos van a atacar de manera combativa, directo, con contraataque, juego más asociativo, si tienen especialistas en canalización o finalización, qué jugadores son y el por qué. Y lo mismo, analizamos por línea cómo es el juego ofensivo, o sea, cómo es el comportamiento ofensivo del portero, cómo son sus envíos, el juego con los pies, cómo inicia el juego, de dónde, cómo es la defensa, tienen centrales con salida de balón, sin salida, los laterales se pronuncian, no se pronuncian, si juegan de manera directa, pues posiblemente busquen un pase largo, que el punta trate de buscar una segunda jugada, que el equipo apriete a partir de ahí. Bueno, el análisis también del medio campo en la parcela ofensiva, si son más directos, más asociativos, más rápidos, si tienen algún jugador especialista en la canalización, como hemos dicho antes, y los puntos fuertes y débiles de este sistema ofensivo. Después pasaría a analizar las jugadas a balón parado a nivel defensivo y a nivel ofensivo, todas, y el análisis individual, principalmente pues las indicaciones en los aspectos posicionales, posición y radio de acción de cada uno de los jugadores, la polivalencia que van a tener dentro del sistema de juego, la indicación de los aspectos funcionales desde un punto de vista técnico, táctico, físico o psicológico personal, que me diréis, bueno, si no somos psicólogos, ¿cómo vamos a hacer un informe psicológico? Igual no está bien expresado la parte psicológica, sí personal,
porque yo sí puedo ver, sin ser psicólogo, si un jugador es competitivo, es temperamental, qué comportamiento tiene ante una situación de un cambio inesperado, de un gol a favor, de un gol en contra, un montón de situaciones que me van a dar información personal, buena o mala de ese jugador, que tiene mucho que ver a la hora de tomar decisiones, lo personal, y eso es importante tener en cuenta. Eh, Puntos y fuertes y débiles de cada uno de los jugadores en este análisis personal, parte prescriptiva, lo que os he dicho antes, para orientar y mojarnos un poco en esto, y un poco el montaje videográfico de las diferentes situaciones en juego dinámico y en situaciones a balón parado. ¿Vale? Aquí os pongo algún tipo de informes comparativos, o sea, es que estaríamos para hablar 2 horas, pero tenemos que ir terminando. Y no sé, Pablo, si me da tiempo de decir un poquito sobre lo de Youth International Recruitment, o dejamos un momento por si los chicos quieren preguntar algo, porque creo que estamos un poco... Eh, Antonio, mira, la verdad que hay un montón de preguntas, el tiempo se nos pasó, podríamos, abusando de tu confianza, a lo mejor dentro de un mes te invitamos de vuelta y hacemos, arrasamos con todo. Y te mando las preguntas a Enzo y a Antonio y las vamos poniendo en el grupo. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, sabiéndolo con tiempo me organizo Con y listo. tiempo, con tiempo. Le preguntamos a Enzo, que sabemos que tiene una excelente relación con vos y en lo posible lo hacemos, ¿eh? Sin ningún tipo de duda. Antonio, Ok. brillante, la gente te lo está agradeciendo acá en el grupo, a Enzo también. Vamos a mandar todas las preguntas, le digo a toda la gente que sé que ha preguntado muchísimo, para que despacito, con tiempo, vayamos contestando todo. Antonio, Enzo, mil gracias por todo. Realmente ha sido una clase enorme para todos nosotros. La estimamos muchísimo y ojalá que estemos juntos, lo antes posible. Fuerte abrazo para todos. Muchas Muchas gracias. gracias a todos, un Muchas gracias a abrazo. todos. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias.